Los primeros años estuvieron marcados por la lucha. Las finanzas estaban en apuros y la casa de empeño apenas sobrevivió. Rick tuvo que atravesar lecciones difíciles, aprender a detectar falsificaciones, llegar a acuerdos con exconvictos y resolver disputas que a veces escalaban hasta convertirse en violencia. Pero una cosa que el negocio de las casas de empeño le enseñó a Rick fue cómo leer a la gente. Perfeccionó una habilidad poco común: detectar mentiras, sentir inseguridades y descubrir valores ocultos, ya sea en objetos o personas, que otros a menudo pasaban por alto. A mediados de la década de 2000, Rick tuvo una idea audaz: transformar su casa de empeño en un reality show de televisión. Al principio todos se rieron. ¿Quién vería a la gente regatear por objetos viejos y desechados? Pero Rick no se dejó intimidar. Creía que las historias reales detrás de cada transacción, historias de divorcio, pérdida, triunfo y recuerdos, eran mucho más convincentes que cualquier guión. En 2009, History Channel se arriesgó con la visión de Rick y el precio de la historia debutó. El espectáculo fue un éxito instantáneo. Al público le encantó la dinámica familiar entre Rick, su padre, su hijo Corey y el adorable Chumlee. El programa combinó humor, tensión, hechos fascinantes y momentos cargados de emoción. Transformó una tienda polvorienta y sencilla de Las Vegas en una sensación internacional. Fanáticos de todo el mundo acudieron en masa a la tienda con la esperanza de conocer a Rick o a uno de los miembros del equipo. Pero la fama trajo algo más que multitudes, trajo riqueza, y con la riqueza surgieron nuevos desafíos. Rick comenzó a aprovechar su nuevo estatus, lanzando líneas de productos, expandiendo su imperio y cobrando tarifas astronómicas por apariciones personales. Se convirtió en el epítome del sueño americano, un desertor de la escuela secundaria que desafió las probabilidades y amasó una fortuna. O eso parecía. Sin embargo, detrás de escena, las cosas estaban empezando a cambiar. La presión del éxito, combinada con las crecientes expectativas, alimentó el hambre de mantener el control sobre su creciente imperio. Las amistades se convirtieron en transacciones comerciales y los empleados ahora eran vistos como amenazas potenciales. Se firmaron acuerdos, algunos turbios, y comenzaron a circular rumores sobre inversiones y tratos cuestionables con anticuarios dudosos en países lejanos. Pero nada de esto llegó a las cámaras. En cambio, los espectadores vieron a un Rick diferente, más frío, más calculador y menos accesible. El hombre encantador que alguna vez había hecho chistes durante las negociaciones ahora tenía una mirada acerada, evaluando a las personas no por su historia, sino por su valor. Los nuevos negocios de Rick lo llevaron a puerta cerrada. Cultivó relaciones con compradores privados, coleccionistas exclusivos y clientes que nunca pusieron un pie en la tienda. Por sus manos pasaron artefactos raros, joyas imposibles de rastrear y reliquias históricas de valor incalculable, artículos demasiado delicados o controvertidos para exhibirlos. Según algunos empleados, Rick desaparecía durante semanas seguidas, afirmando que estaba en viajes de negocios pero sin revelar nunca a dónde iba. Corey y Chumlee continuaron manteniendo el fuerte, pero incluso ellos no sabían nada sobre las actividades de Rick. Luego vino el dinero. Pequeñas preguntas aparentemente inofensivas del IRS. Transacciones bancarias inusuales. Depósitos en moneda extranjera. Donaciones realizadas por empresas fantasmas sin registros oficiales. Al principio, la gente le restó importancia. «Es rico», dijeron. Los ricos hacen cosas raras con su dinero. Pero lo que nadie se dio cuenta, o tal vez decidió ignorar, fue que la fortuna de Rick no se basaba únicamente en relojes de lujo y libros raros. Había algo mucho más oscuro que lo mantenía todo junto. En los primeros años de su éxito, Rick había sido el rey de su mundo. Dio entrevistas ensalzando las virtudes del trabajo duro, la confianza en los instintos y el aprovechamiento de las oportunidades. Los fanáticos lo veneraban como a un gurú y los medios lo adoraban. Incluso cuando su padre falleció en 2018, Rick prometió continuar con el legado, y lo hizo, pero no de la manera que nadie esperaba. El problema del éxito, particularmente del éxito televisado, es que crea una narrativa a la que la gente se aferra. Rick entendió esto mejor que nadie. Sabía exactamente qué mostrar a las cámaras, qué verdades ocultar y qué mentiras presentar con una sonrisa. Sabía cómo mantener leal a la gente, ya fuera con dinero, silencio o miedo. Cuando todo empezó a desmoronarse, ya era demasiado tarde. Rick ya no era solo un hombre de negocios o una personalidad de televisión.
Se había convertido en el centro de una enredada red de oro, espejos y oscuros secretos. Sin embargo, en ese momento, si le hubieras preguntado a alguien, te habrían dicho que Rick era intocable, un brillante ejemplo de que todo era posible con trabajo duro y astucia. Nadie vio venir la tormenta. Pero como ocurre con todas las cosas, las grietas eventualmente se hicieron visibles. Al principio eran pequeños, como una pared recién pintada que oculta madera podrida. El imperio de Rick todavía parecía impecable por fuera, pero debajo de la superficie, la decadencia era real. Comenzó con problemas menores de papeleo. Durante su juicio, Rick apenas habló, su rostro carecía de emoción mientras miraba hacia adelante. La fiscalía lo describió como un depredador protegido por su fama, mientras que su defensa intentó presentarlo como una víctima de una gran conspiración. Pero el jurado no se lo tragó. Las pruebas eran innegables, transferencias bancarias, testimonios de supervivientes y una inquietante grabación de voz reproducida en la sala del tribunal. La voz de una mujer joven, ahogada por las lágrimas mientras susurraba el nombre de Rick antes de quedarse en silencio. El veredicto no se hizo esperar, culpable. Cadena perpetua. Pero eso fue solo el comienzo de la verdadera pesadilla de Rick, una que se desarrollaría dentro de los fríos muros de una prisión. El estatus de celebridad de Rick no pasó desapercibido para los reclusos. Los guardias intentaron protegerlo, colocándolo en régimen de aislamiento, pero los secretos tienen una manera de escaparse, incluso en los lugares más reducidos. Los rumores se difundieron rápidamente, Rick se había cruzado con figuras poderosas tanto dentro como fuera del sistema. Las amenazas pronto siguieron. Rick comenzó a presentar denuncias, solicitar transferencias y escribir cartas a sus abogados, alegando que los guardias vigilaban cada uno de sus movimientos. «Saben cuándo duermo, a dónde voy e incluso qué como», dijo. Pero a nadie pareció importarle. O tal vez simplemente no quisieron. 3 semanas antes de su muerte, vieron a Rick con un ojo morado. Algunos guardias afirmaron que se trataba de un accidente en el patio, pero otros notaron señales más preocupantes. Rick había dejado de hablar. Casi no comió. El hombre alguna vez carismático que había cautivado a millones era ahora una figura rota, aislada, asustada y desmoronándose. Y luego llegó la última noche. Según informes de la prisión, las cámaras que monitoreaban el pasillo donde se vio a Rick por última vez funcionaron misteriosamente durante 42 minutos. Los guardias afirmaron no haber oído nada, pero los reclusos tenían una historia diferente. Uno de ellos informó haber escuchado un solo grito, seguido de silencio. Cuando lo encontraron, el cuerpo de Rick estaba desplomado contra la pared, con el cráneo fracturado y la sangre acumulándose a sus pies. ¿El arma? Una bandeja de metal rota, afilada hasta convertirla en una cuchilla improvisada. La noticia de la muerte de Rick sacudió al mundo. Las redes sociales estallaron y los teóricos de la conspiración, los fanáticos y los críticos intervinieron. Algunos lo llamaron justicia, otros asesinato. Pero en medio del frenesí, una verdad más oscura permaneció oculta. La negativa de la prisión a publicar las imágenes de vigilancia completas, los informes contradictorios del personal y la repentina renuncia de 2 altos funcionarios pocos días después de la muerte de Rick plantearon aún más preguntas. ¿Qué intentaban ocultar? ¿Quién quería silenciar a Rick y por qué? En este vídeo, profundizamos en la verdad no contada del ascenso de Rick Harrison a la fama, las oscuras acusaciones que llevaron a su caída y los escalofriantes acontecimientos que sellaron su destino. Desde la sala del tribunal hasta la celda de la prisión, descubrimos los secretos que estuvieron ocultos durante tanto tiempo. Esta no es solo la historia de Rick Harrison. Es una narrativa más profunda sobre cómo incluso las figuras públicas más famosas y queridas pueden albergar los secretos más oscuros. A veces, las historias más aterradoras no son solo ficciones, son reales y esperan ser descubiertas. Mucho antes de su prematura muerte, mucho antes de los juicios en los tribunales y los muros de la prisión, Rick era simplemente un joven con grandes sueños y una pequeña casa de empeño. Era un comerciante astuto, conocido por su ingenio rápido, su perspicacia y una profunda fascinación por la historia. Su pasión por el pasado pronto se convertiría en la base de su futuro. El nombre de Rick eventualmente estaría ligado a la sabiduría callejera, un conocimiento enciclopédico de la historia y el sueño americano por excelencia, una historia de pobreza a riqueza. Pero como ocurre con cualquier ascenso hacia el éxito,
Hubo corrientes oscuras subyacentes, semillas de ego, orgullo y secretos enterrados a lo largo del camino. Rick no nació con una cuchara de plata en la boca. Su infancia en San Diego no fue nada fácil. Fue una vida marcada por las dificultades diarias, la falta de lujos y la lucha constante. El padre de Rick, Richard Oldman Harrison, era un exmilitar con un carácter severo e inflexible. Esta estricta disciplina se convertiría más tarde en la columna vertebral del negocio familiar, la casa de empeño que definiría el legado de Harrison. Durante su adolescencia, la vida de Rick dio un giro dramático cuando abandonó la escuela secundaria después de que le diagnosticaran epilepsia. Mientras otros dormían, Rick pasó incontables horas inmerso en libros, viendo documentales y obsesionándose con los artefactos antiguos y las ricas historias que contenían. Esta obsesión eventualmente sería la fuerza impulsora detrás del éxito de Gold and Silver Pawn Shop. En la década de 1980, la familia Harrison se mudó a Las Vegas, una ciudad donde el pecado, el espectáculo y las segundas oportunidades estaban envueltos en el brillo de las luces de neón. Allí, Rick y su padre se instalaron en una zona poco glamorosa de la ciudad. Al principio, era solo un humilde negocio familiar, compraba y vendía productos a jugadores y lugareños con dificultades financieras. Pero Rick tenía una visión más amplia. No quería simplemente tener una casa de empeño, quería crear algo legendario. El sueño era grande y parecía que nada podría impedirle hacerlo realidad. Luego vino el shock. Rick fue encontrado desplomado en un charco de su propia sangre, solo, sin vida, sin posibilidades de sobrevivir. Rick Harrison estaba muerto y las circunstancias que rodearon su muerte fueron todo menos naturales. Apenas unos meses después de ser condenado por trata de personas y lavado de dinero, la exestrella de estrellas de empeño fue encontrado brutalmente asesinado en una celda de prisión. ¿Qué pasó exactamente en esa celda fría y sombría? ¿Fue esto un acto de venganza? ¿Un encubrimiento? ¿O había algo mucho más siniestro en juego? En esta escalofriante investigación, exploramos los momentos finales de la vida de Rick, los secretos no contados que perecieron con él y las poderosas fuerzas que tal vez querían silenciarlo para siempre. Todo comenzó con un silencio tan pesado y asfixiante que parecía congelar el aire. No hay alarmas, ni gritos, solo el espeluznante sonido de una puerta de metal cerrándose en lo profundo de la penitenciaría estatal de Nevada. Luego, un sonido escalofriante, un ruido húmedo e inquietante. No fue agua. Era sangre. La sangre se derrama por el suelo de cemento debajo del cuerpo sin vida de Rick. El hombre que alguna vez fue el rostro de los reality shows, la voz de la sabiduría y el ingenio, se había convertido en un número más sin rostro en el sistema penitenciario. Su vida no terminó con una entrevista conmovedora ni con un desvanecimiento en la oscuridad. Terminó en un momento salvaje y brutal, en lo profundo de los fríos pasillos de la prisión. Para millones que habían crecido viendo estrellas de empeño, Rick era un ícono. Él era la figura de confianza que podía decirte si la reliquia de tu abuela era un tesoro de valor incalculable o simplemente un pedazo de basura. Fue el hombre cuyo encanto y perspicacia hicieron que la historia cobrara vida para la gente común. Pero debajo de ese exterior carismático, escondida detrás de sus comentarios rápidos y su sonrisa dispuesta, se esconde una vida velada por secretos y sospechas. La verdad se desmoronó demasiado rápido. El FBI llegó a la casa de empeño de oro y plata, confiscó archivos, abrió cajas fuertes privadas y descubrió cuentas bancarias ocultas. La investigación que siguió paralizó a la nación. En un juicio que conmovió al país, Rick Harrison fue declarado culpable de trata de personas y lavado de dinero a gran escala, una escala que nadie podría haber previsto. Fue condenado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. El otrora próspero imperio que Rick había construido se derrumbó de la noche a la mañana. Sin embargo, justo cuando parecía que el último telón había caído, algo más oscuro comenzó a emerger. Rick Harrison fue encontrado muerto en su celda de prisión. No fue un suicidio. No fueron causas naturales. Fue algo mucho más brutal, mucho más siniestro. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo es que un hombre que alguna vez fue la estrella de un imperio de reality shows terminó solo, ensangrentado y sin vida en una celda de prisión? ¿Por qué las personas más cercanas a él permanecieron en silencio durante tanto tiempo? En esta inmersión profunda, no solo exploraremos la caída de Rick Harrison, sino que también descubriremos las aterradoras capas de traición, corrupción y violencia que llevaron a su espantosa muerte.
Esta historia no se trata solo de un hombre, se trata de los sistemas que protegen a los poderosos, las verdades que el dinero puede ocultar y el momento en el que ni siquiera los más ricos y famosos pueden dejar atrás sus secretos más oscuros. No comenzó con un cuerpo. Comenzó con un susurro. Durante años, los rumores se arremolinaron en los callejones de Las Vegas, historias de negocios clandestinos, clientes extraños y movimientos misteriosos en la casa de empeño después del anochecer. Pero nadie quería creerlo. Después de todo, Rick estaba en la televisión. Él fue el tipo que dio vida a la historia, haciendo chistes mientras evaluaba antigüedades. ¿Quién podría sospecharlo de lavar millones a través de empresas fantasma o de traficar con personas vulnerables como si fueran mercancías? Sin embargo, hubo quienes sí sospecharon. Un ex empleado renunció sin explicación. Un competidor afirmó que Rick no era quien parecía ser. Un cliente notó caras desconocidas detrás del mostrador, personas que parecían desaparecer rápidamente, evitando el contacto visual. Y luego estaban las grabaciones, imágenes privadas que se filtraron a agentes federales. Lo que revelaron esas grabaciones nunca se hizo público, pero fue suficiente para desencadenar la investigación más devastadora que jamás haya visto la televisión. Cuando el FBI allanó la casa de empeño de oro y plata, no solo encontraron dinero en efectivo. Descubrieron diarios, notas escritas a mano, mensajes codificados y documentos que vinculaban a Rick Harrison con una extensa red de cuentas extraterritoriales y rutas de tráfico de personas que se extendían desde Nevada hasta el sudeste asiático. Pero ese fue solo el comienzo de las impactantes revelaciones. En 2019, un proveedor demandó a la casa de empeño por pagos atrasados. Al principio parecía una disputa comercial más. Pero el caso reveló extrañas irregularidades, productos faltantes, artículos por valor de cientos de miles de dólares que nunca llegaron. Cuando el proveedor pidió respuestas, la comunicación se cortó abruptamente. Pocos se dieron cuenta. Las disputas entre empresas ocurren todo el tiempo. Pero dentro de las paredes de la casa de empeño, la tensión era palpable. Corey Harrison comenzó a asumir más responsabilidades, mientras Chumlee, lidiando con sus propios problemas legales, poco a poco pasó a un segundo plano. Rick tomó las riendas con mano de hierro y los empleados rápidamente notaron un cambio. Rick se volvió cada vez más paranoico e instaló cámaras no solo en las áreas públicas sino también en los espacios de trabajo privados. Las reuniones se hicieron más frecuentes, más intensas. Los envíos eran examinados, verificados y ocasionalmente redirigidos. Llegaron nuevos empleados y desaparecieron sin explicación, y algunos miembros del personal de larga data simplemente desaparecieron sin decir una palabra. La primera señal de advertencia importante se produjo cuando la jefa de contabilidad, una mujer que había estado en la tienda desde antes de que comenzara el programa de televisión, renunció repentinamente. Ella se fue sin avisar, sin despedirse, y simplemente desapareció del lugar. Más tarde, le confió a una amiga: están sucediendo cosas allí con las que no quiero tener nada que ver. Y así, la historia continúa, envuelta en misterio, violencia y traición. La frase no apareció en los titulares de los periódicos más importantes, pero llegó silenciosamente a las autoridades locales como una pista anónima. Esta queja, aunque aparentemente menor al principio, languideció durante meses, hasta que un analista federal se topó con ella mientras revisaba registros financieros vinculados a conocidas redes de lavado de dinero. En la superficie, el programa de televisión El Precio de la Historia continuó su rutina familiar. Sin embargo, detrás de escena, Rick Harrison comenzó a retirarse. Dejó de asistir a convenciones, redujo sus apariciones en los medios, lo más notable, comenzó a viajar con mucha más frecuencia que antes. No se trataba de viajes rápidos de fin de semana ni de búsquedas de tesoros en busca de antigüedades. No, se trataba de excursiones prolongadas a países con leyes financieras relajadas. Documentos filtrados revelaron más tarde que se había alojado en hoteles de Asia y Europa del Este, a menudo con nombres falsos. Al mismo tiempo, se produjo un cambio notable en el inventario de la tienda. Los clientes de toda la vida y los cazadores de antigüedades experimentados comenzaron a detectar anomalías. Los artículos que alguna vez habían sido examinados y autenticados cuidadosamente ahora parecían cada vez más cuestionables. Se descubrió que una espada samurái, promocionada como una pieza auténtica, era una reproducción barata. Un artefacto de la guerra civil que había sido anunciado como un hallazgo invaluable resultó ser nada más que una réplica.
Inicialmente, estas inconsistencias fueron descartadas como errores humanos ocasionales o estafas menores. Pero con el tiempo, se volvieron tan frecuentes que incluso los expertos comenzaron a preguntarse cómo una tienda que alguna vez había construido su reputación basándose en la autenticidad podría de repente cometer tantos errores costosos. Y entonces, empezó a surgir un patrón inquietante, un patrón que atrajo la atención de un grupo específico, la Unidad de Delitos Artísticos del FBI. Comenzaron minuciosamente a recopilar registros de compras, tasaciones, imágenes de subastas y documentos de envío. Lo que descubrieron fue escalofriante. Algunos artículos de alto valor desaparecieron de los registros públicos solo para resurgir semanas después en transacciones privadas, orquestadas a través de intermediarios en países como Turquía, Malasia y Europa del Este. Estos no fueron solo acuerdos casuales de casas de empeño. Eran redes de contrabando y el nombre de Rick aparecía con una frecuencia inquietante. Sin embargo, nadie podría acusarlo directamente. Fue meticuloso, demasiado cuidadoso. Cada transacción se realizó a través de terceros, evitando correos electrónicos, firmas o cualquier evidencia que pudiera vincularlo directamente con las actividades ilícitas. Pero incluso el imperio más perfecto tiene sus grietas, y la debilidad de Rick resultó ser la gente que lo rodea. A finales de 2020, una ex asistente, a quien nos referiremos como María, presentó una denuncia ante el Departamento de Trabajo. Lo que comenzó como una disputa por salarios impagos pronto se convirtió en algo mucho más siniestro. María reveló que durante sus viajes al extranjero con Rick, había sido testigo de transacciones ilícitas de artefactos, entregas de efectivo e intercambios crípticos. Su afirmación más alarmante fue que sospechaba que Rick había estado involucrado con personas menores de edad, aunque no pudo proporcionar pruebas concretas. Aunque sus acusaciones fueron vagas, generaron importantes señales de alerta. La denuncia desató una investigación que fue más allá de las cuestiones laborales y abordó cuestiones de seguridad nacional, particularmente después de que surgieron informes sobre los negocios financieros de Rick en el extranjero. Luego, a principios de 2021, un periodista de investigación de un medio independiente de Las Vegas publicó un informe explosivo titulado Dinero sucio y estrellas de empeño. El artículo, elaborado a partir de un conjunto de documentos filtrados, extractos bancarios, facturas de envío e intercambios de correos electrónicos incompletos, reveló una verdad aterradora. Rick Harrison había estado utilizando ventas legítimas para canalizar millones de dólares a través de una red de empresas fantasma. La red incluía computadoras portátiles viejas, memorias USB, montones de formularios de aduana falsificados, contratos manipulados e identificaciones falsas. Los envíos que rastrearon iban desde Bangkok a Estambul, a Nairobi y hasta Las Vegas. No se trataba de simples antigüedades, eran seres humanos contrabandeados, escondidos tras la apariencia de raros artefactos culturales. Los objetos estaban vinculados a redes de trata de personas que llevaban años siendo investigadas por organismos internacionales. En la sala de autenticación de la tienda, las irregularidades fueron abrumadoras. Los artículos que habían sido presentados como autenticados por tasadores de renombre resultaron ser falsos. Algunos de los tasadores enumerados llevaban muertos años, mientras que otros nunca habían existido. Pronto quedó claro que toda la operación de lujo de Rick era una fachada que cubría algo mucho más oscuro. Más tarde ese día, cuando se conoció la noticia del arresto de Rick, los medios se apresuraron a reconstruir la historia. Inicialmente se especuló que se trataba de un caso de evasión fiscal o tal vez de contrabando, pero nada que justificara el frenesí mediático. Es decir, hasta que el FBI celebró una conferencia de prensa. De pie ante la multitud, el fiscal federal hizo una declaración impactante: Rick Harrison está detenido, acusado de tráfico internacional de personas, lavado de dinero y conspiración para cometer delitos de extorsión. No se trata de antigüedades. Son crímenes contra la humanidad. Las redes sociales estallaron. Los medios de comunicación cambiaron rápidamente su cobertura. Fanáticos del precio de la historia comenzaron a eliminar publicaciones y a distanciarse de Rick. Exempleados publicaron mensajes crípticos en línea y algunos declaraban: siempre supimos que algo no cuadraba. Eso fue solo el comienzo. Menos de 48 horas después, el FBI publicó una lista parcial de los artículos incautados durante la operación. Algunos eran muy conocidos por los fans, reliquias preciadas que aparecen en el programa, pero otros nunca habían sido vistos antes.
Entre ellos se encontraba un ídolo precolombino contrabandeado ilegalmente desde América del Sur, una caja sellada que contenía lo que parecía ser cabello humano etiquetado en coreano y un cuaderno lleno de códigos utilizados por las redes de tráfico de personas en Europa del Este. La investigación se expandió rápidamente. El Departamento de Seguridad Nacional unió fuerzas con el FBI y la Interpol solicitó información. Una organización de derechos humanos con sede en Ginebra reveló que Rick había estado bajo vigilancia durante casi 5 años debido a supuestas transacciones disfrazadas de intercambios culturales. Entonces, un valiente sobreviviente dio un paso adelante. Su identidad se mantuvo confidencial por su seguridad, pero se supo que se trataba de una joven de unos 20 años que había sido traficada desde Ucrania a Estados Unidos cuando aún era menor de edad. Ella contó sus 2 años de trabajo forzado en una empresa de importación en Las Vegas, donde Rick era un cliente habitual. Ella lo describió como frío, calculador y meticuloso. Nunca tocó físicamente a nadie, pero todo lo que pasó fue bajo sus órdenes. Su testimonio proporcionó la última pieza del rompecabezas. En cuestión de semanas, Rick Harrison fue acusado formalmente de 16 delitos, incluido el tráfico de niños, el lavado de más de $18 millones mediante transacciones fraudulentas y la falsificación de documentos federales. Se le denegó la libertad bajo fianza, ya que el juez consideró que corría un riesgo extraordinario de fuga, con acceso a recursos imposibles de rastrear. Rick, que alguna vez fue un célebre hombre de negocios y personalidad televisiva, se retiró a la oscuridad. Sin cámaras, sin audiencia, sin trato especial, solo la lenta marcha de la justicia, desmantelando todo lo que había construido durante años. Las acusaciones en su contra no eran nuevas. Habían estado hirviéndose a fuego lento durante años, susurros dispersos entre expertos y escépticos, a menudo ignorados o desestimados. No fue hasta que la operación federal expuso la escala total de sus actividades que el mundo se dio cuenta de la verdad. Cuando se conoció la historia, la nación quedó en shock. Ahora se reveló que el mismo hombre que había hecho chistes sobre relojes rotos y discos de vinilo sobrevalorados había orquestado una red global de tráfico de personas, hábilmente escondida detrás de la fachada de una tienda de antigüedades. La verdadera devastación no fue solo el arresto de Rick, sino la magnitud de los crímenes. Los fiscales revelaron que su red se extendía por varios continentes y utilizaba envíos de arte falsos como tapadera para contrabandear personas. Había al menos una docena de intermediarios dedicados a manejar la logística, el papeleo y las ventas, todos funcionando en la sombra durante más de una década. La evidencia era irrefutable: registros de vuelo, imágenes de vigilancia, registros bancarios e incluso grabaciones de voz de Rick dando instrucciones detalladas a sus agentes. Una grabación escalofriante mostró a Rick diciéndoles a sus intermediarios, sin identificaciones, sin errores: si hablan, desaparecen. La defensa de Rick intentó argumentar que las grabaciones fueron sacadas de contexto, alegando que estaban relacionadas con envíos de personal u objetos. Sin embargo, la creciente evidencia, combinada con los testimonios, las fechas y los mensajes incriminatorios, pintó un cuadro aterrador e ineludible. Durante el juicio, Rick permaneció inquietantemente quieto, su comportamiento era casi tan frío como los muros de piedra que lo rodeaban. Su equipo de defensa habló en su nombre, argumentando que toda la situación era una conspiración, un plan calculado orquestado por antiguos socios vengativos, rivales comerciales celosos y enemigos internacionales que buscaban arruinarlo. Pintaron un cuadro de traición, posicionando a Rick como víctima de fuerzas maliciosas. Sin embargo, su narrativa rápidamente se vino abajo bajo el peso de pruebas convincentes. Un testigo sorpresa, un exgerente de envíos, se presentó y admitió haber recibido pagos a cambio de falsificar etiquetas de envío y coordinar entregas con terceros en Europa del Este y el sudeste asiático. Reveló documentos internos, algunos de los cuales contenían notas escritas de puño y letra por Rick. Aunque inicialmente desconocía el contenido de las cajas, el testigo explicó: al principio, no sabía qué había en las cajas, dijo. Pero a medida que pasó el tiempo, lo descubrí y tenía miedo de irme. Ese miedo no era imaginado. Otro testigo, que alguna vez había sido cercano a Rick, testificó que después de cortar los lazos con él, lo habían seguido implacablemente durante semanas. Su apartamento fue allanado, su teléfono intervenido y se vio obligado a mudarse fuera del estado para escapar de la vigilancia constante. Cuando se le preguntó por qué había vuelto a declarar, respondió con una emotiva declaración: porque todavía hay gente atrapada. La sala del tribunal estaba cargada por el peso de sus palabras.
El costo emocional del juicio fue palpable. La atmósfera de la sala se volvió tan cargada que incluso el público y los jurados comenzaron a desmoronarse. Se vio a algunos miembros del jurado secándose las lágrimas, mientras que uno tuvo que ser reemplazado después de sufrir un ataque de pánico provocado por evidencia fotográfica gráfica vinculada a una de las propiedades de Rick involucradas en la red ilícita. Luego vino el argumento final del fiscal, un apasionado discurso de 40 minutos en el que la fiscalía desmanteló metódicamente la personalidad cuidadosamente construida de Rick Harrison. Destrozaron su historia, su imagen pública y el imperio que había construido. Él sabía exactamente lo que estaba haciendo, afirmó el fiscal. Esto no fue un error, fue una elección. Una y otra vez, optó por explotar, mentir y enriquecerse. El fiscal continuó, enfatizando que Rick había hecho todo esto bajo la apariencia de la figura amigable y familiar adorada por millones en todo Estados Unidos. En un último y desesperado intento, la defensa hizo un último llamamiento. Argumentaron que Rick había hecho importantes contribuciones culturales al país y que, aunque se había alineado con las personas equivocadas, no era un monstruo. Sin embargo, sus palabras fracasaron ante la abrumadora evidencia. El jurado deliberó durante menos de 6 horas. El veredicto fue rápido y unánime: culpable de los 16 cargos, trata de personas, conspiración, lavado de dinero, obstrucción de la justicia y asociación ilícita. El fallo provocó conmoción en todo el país. Las redes sociales estallaron y los medios de comunicación irrumpieron en la programación habitual para lanzar la bomba. Se sentía como si los cimientos de una figura amada se hubieran derrumbado, dejando atrás solo la dura e innegable verdad. Una semana después, el juez dictó sentencia. Sus palabras fueron tan frías como el veredicto mismo: usaste tu fama como arma. Envenenaste la confianza de una nación entera. Construiste tu imperio sobre las espaldas de víctimas silenciadas, con su sufrimiento borrado de la vista. Rick Harrison, el hombre que alguna vez pareció invencible, pasaría el resto de su vida tras las rejas. No ofreció ninguna defensa, ni palabras de arrepentimiento, solo un gesto silencioso, como si siempre hubiera sabido que ese día llegaría. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Cuando Rick fue escoltado fuera de la sala del tribunal, no hubo flashes de cámaras ni multitud caótica. Solo se escuchó el sonido de botas pesadas resonando en el pasillo, seguido por el inconfundible ruido metálico de una puerta de acero cerrándose detrás de él. Afuera, las víctimas que se habían acercado se abrazaron, algunas llorando, otras sonriendo por primera vez en años. Finalmente se liberaron de un pasado oscuro que los había perseguido durante demasiado tiempo. Y la nación también tuvo que enfrentarse a la verdad: uno de sus rostros más familiares había ocultado el más oscuro de los secretos. El cierre de esa puerta marcó el final de una era que había estado dominada por un hombre que alguna vez pareció intocable. A partir de ese momento, no habría más cámaras, ni negociaciones, ni sonrisas encantadoras bajo los focos. Todo lo que Rick había construido, cada gramo de su reputación, se derrumbó en un instante. Rick fue trasladado a la penitenciaría del estado de Nevada, una prisión de máxima seguridad reservada para los criminales más peligrosos. Allí, entre reincidentes y delincuentes violentos, Rick se convirtió en el preso número 70863A. Su ingreso a la prisión fue todo menos glamoroso. El proceso fue frío y metódico: huellas dactilares, fotografías, un registro corporal completo. Sus pertenencias personales, incluido el reloj de oro que usó en la corte, fueron catalogadas y almacenadas. Le dieron un uniforme naranja estándar, sandalias de plástico y una estera delgada. Sin trato especial, sin celda privilegiada. Al menos no inicialmente. En prisión, los delitos contra mujeres y niños suelen convertir a los reclusos en los objetivos más vulnerables. Los primeros días fueron tensos. Rápidamente se corrió la voz de que Rick había llegado. Algunos prisioneros se referían a él como Hollywood, mientras que otros usaban apodos mucho más crueles y amenazantes. La tensión alcanzó un punto de ebullición cuando un grupo de reclusos lo rodearon en la cafetería. Uno de ellos le susurró algo al oído que quitó todo color del rostro de Rick. Otro recluso golpeó violentamente un cartón de leche contra la bandeja de Rick. Los guardias intervinieron justo a tiempo, pero el mensaje era claro: Rick ya no era el hombre que alguna vez fue adorado por millones. No era más que un recluso más, despreciado por quienes lo rodeaban.
Rick fue trasladado rápidamente a régimen de aislamiento, no por simpatía, sino como precaución. Pero el aislamiento no ofreció ningún alivio. Se convirtió en otra forma de castigo, una existencia cruda y desgarradora. Durante 23 horas al día permaneció en soledad, aislado del contacto humano. Los únicos sonidos eran los ecos metálicos de su celda desolada, los gritos ahogados, los golpes de puños, las amenazas que traspasaban las paredes. Pronto, Rick comenzó a quebrarse. Empezó a murmurar para sí mismo, a rechazar comidas y a arremeter contra los psicólogos de la prisión. El personal médico notó signos clásicos de colapso institucional, paranoia, desconfianza y comportamiento errático. Llegaron cartas de todos los rincones, algunas llenas de odio venenoso, otras ofreciendo una simpatía equivocada. Rick nunca respondió a ninguno de ellos. En cambio, los guardó debajo de su catre, sin abrir, sin tocar. El silencio previo a la tormenta había pasado y ahora solo reinaba el silencio. Las llamadas de Rick Harrison se volvieron cada vez más erráticas, su comunicación esporádica y en su mayoría sin respuesta. Nadie respondió a sus intentos de acercarse, especialmente Cory, su hijo e incluso su exesposa. La única llamada exitosa fue la de un abogado en Nueva York, pero los detalles de esa conversación siguieron siendo un secreto estrictamente guardado. Sin embargo, no fue la prisión en sí lo que más persiguió a Rick. Lo que realmente le afectó fue el silencio ensordecedor. El silencio de quienes una vez lo rodearon, quienes compartieron su vida y su fama. Cory cortó todos los lazos, cortando el contacto por completo. Chumlee, su viejo amigo y compañero en el programa, desapareció del ojo público. Informes posteriores confirmaron que había iniciado terapia para afrontar las secuelas. Incluso History Channel, la cadena que había convertido a Rick en un nombre familiar, lo borró de su historia. El canal borró su programa de sus archivos, retiró su mercancía y eliminó episodios de circulación. Era como si Rick nunca hubiera existido, como si sus contribuciones a la cadena no fueran más que una nota a pie de página olvidada en los anales de la televisión. En una revisión rutinaria de celda, los guardias de la prisión se toparon con el diario de Rick. Las páginas estaban llenas de pensamientos fragmentados, frases dispersas y reflexiones crípticas. Uno de ellos decía: nunca sabrán la historia completa. Lo que yo construí, ellos querían destruirlo. Otra escalofriante entrada simplemente decía: todo termina donde comenzó, en silencio. Y así es exactamente como se desarrolló. Rick Harrison, que alguna vez fue el rostro de la empresa familiar más famosa en la historia de la televisión, se encontró solo y olvidado, su nombre lentamente se desvaneció en la oscuridad y su legado quedó reducido a una sombra de lo que era antes. Se convirtió en un testimonio viviente de los peligros de usar el poder para beneficio personal, un sombrío recordatorio de que a veces las historias más aterradoras no nacen de la ficción, sino de la cruel realidad de lo que puede suceder cuando la búsqueda de riqueza y control no se controla. Una de las revelaciones más impactantes provino del propio diario de Rick, que describía el lado más oscuro de sus operaciones. En él, describió cómo se asignaban mujeres a compradores adinerados con el pretexto de organizar exhibiciones privadas exclusivas de antigüedades raras. Por el precio justo, estos clientes recibieron algo más que artefactos históricos, se les prometió seres humanos, personas traficadas hacia el sistema. La documentación falsa, los alojamientos temporales y las rotaciones regulares mantuvieron la operación fuera del radar. Los cargos contra Rick aumentaron rápidamente. Lo que comenzó como una mera investigación sobre una posible cadena perpetua rápidamente evolucionó hacia algo mucho más siniestro. Las autoridades descubrieron que Rick había construido una de las redes de tráfico de personas y lavado de dinero más complejas jamás vistas en la historia reciente de Estados Unidos, todo ello enmascarado por la legitimidad de su negocio de antigüedades. Lo que sorprendió al público aún más que la gravedad de los cargos fue la respuesta de las personas más cercanas a Rick. Cory Harrison, su propio hijo y coprotagonista del programa, desapareció de la vista del público. Sin entrevistas, sin publicaciones en las redes sociales, nada más que un muro de silencio. Fuentes cercanas a la familia afirmaron que Cory estaba completamente devastado, perdido e incapaz de comprender la magnitud del escándalo que envolvía a su padre. Chumlee, el mejor amigo de Rick y colaborador desde hace mucho tiempo en el programa, hizo una breve aparición pública afuera de la casa de Rick. Solo pronunció una única frase condenatoria: si esto es cierto, entonces nunca conocí al hombre que creía conocer. Espero que se haga justicia.
La reacción fue rápida e implacable. En menos de 72 horas, History Channel eliminó todas las reposiciones de Estrellas de Empeño, cortando sus lazos con Rick de una vez por todas. Las principales marcas que alguna vez se habían asociado con él retiraron sus productos con licencia y las filas afuera de su tienda de Las Vegas desaparecieron. Cerró indefinidamente, pendiente de auditorías e embargos judiciales. Incluso la licencia comercial de Rick fue suspendida cuando el fiscal general de Nevada condenó la operación como un caballo de Troya para los crímenes más oscuros imaginables. A pesar de la abrumadora evidencia, un pequeño contingente de seguidores leales continuó defendiendo a Rick. Argumentaron que fue víctima de una conspiración, que las acusaciones eran inventadas y que las mujeres involucradas simplemente buscaban dinero. Se formaron grupos en línea que se unieron en torno a su nombre, citando su trabajo caritativo y sus años de fama como prueba de que no podía haber sido culpable de actos tan atroces. Sin embargo, las voces de las víctimas eran más fuertes y sus historias eran imposibles de ignorar. En una audiencia televisada, una mujer, con el rostro oscurecido y la voz alterada, miró directamente a la cámara y habló, utilizó su fama como máscara, su dinero como escudo, y pensó que nadie creería a alguien como yo. Pero ahora tienen que hacerlo. Esta poderosa declaración resonó en todo el país y, una semana después, el equipo legal de Rick solicitó la libertad bajo fianza. La solicitud fue rápidamente denegada. El juez citó preocupaciones sobre el riesgo de fuga, la posibilidad de intimidación de testigos y el peso abrumador de las pruebas en su contra. A Rick se le ordenó permanecer bajo custodia hasta el juicio. Esta fue la caída del hombre que una vez tuvo en sus manos monedas raras, mosquetes de la guerra civil y artefactos históricos de valor incalculable. Ahora estaba sentado solo en una celda de prisión, consumido por el mismo silencio que una vez había dominado. Mucho antes de que las palabras tráfico de personas aparecieran en los titulares, había señales, aunque no eran palabras, eran números. Transacciones financieras que no cuadraban, fondos fluyendo a través de cuentas bancarias como un río imposible de rastrear. Si bien las desgarradoras historias de las víctimas conmocionaron al mundo, fue el rastro del dinero lo que finalmente selló el destino de Rick Harrison. El método de lavado de dinero de Rick no era rudimentario, era una red de engaños cuidadosamente construida. Había creado una intrincada red de empresas diseñadas para resistir incluso las auditorías más exhaustivas. Diversificó su riqueza, no solo mediante apariciones en televisión y mercancías, sino mediante inversiones estratégicas en industrias aparentemente no relacionadas. Fundó empresas de importación y exportación de antigüedades, bienes raíces, tasación de monedas e incluso una aerolínea charter, supuestamente utilizada para transportar piezas valiosas por todo el mundo. A primera vista, cada empresa parecía legítima, con direcciones físicas, empleados y toda la documentación necesaria. Pero debajo de esa fachada, algo andaba mal. Hubo poca interacción pública, ganancias insignificantes y declaraciones de impuestos que plantearon serias dudas. Lo que estas empresas tenían en abundancia era flujo de caja, dinero que no podía atribuirse a ventas reales o servicios prestados. Los expertos contables que testificaron en el juicio revelaron la impactante verdad: Rick había construido una vasta red de empresas fantasma. Una empresa con sede en Nevada vendió monedas a una empresa de Singapur, que luego contrató servicios de arte con una empresa de Dubái. Esa empresa, a su vez, hizo donaciones a una fundación de museo controlada por Rick, que canalizó dinero a su casa de empeño con el pretexto de adquirir piezas históricas. Sobre el papel, todo parecía normal, pero en realidad se trataba de una operación de blanqueo de dinero del más alto nivel. Al menos 38 empresas estaban vinculadas a Rick, ya sea directamente o a través de asociados. Algunos estaban registrados a su nombre, otros a nombre de familiares y empleados de confianza. Estas empresas movieron millones de dólares a través de canales que no correspondían a ninguna transacción comercial legítima. Los documentos enviados al IRS, los bancos y las autoridades aduaneras estaban impecables, pero todos estaban falsificados. Una de las pruebas más condenatorias llegó en forma de un cuaderno escrito a mano apenas legible descubierto en el fondo de un archivador durante una segunda redada en la oficina de Rick. El cuaderno contenía más de 50 transacciones codificadas, cada entrada marcada con iniciales, montos y ubicaciones. Los agentes federales cruzaron estas entradas con registros bancarios en cuentas suizas y panameñas, revelando sumas que oscilaban entre $80.000 y casi $500.000 cada una. El monto total movido a través de estas cuentas superó los $18 millones.
Quizás lo más alarmante fueron las conexiones entre estas transacciones y los envíos de supuestas antigüedades desde países conocidos por sus altos niveles de crimen organizado y trata de personas. Los paquetes a menudo pasaban por empresas intermediarias, negocios sin presencia física, antes de llegar a Las Vegas, donde eran procesados a través de la casa de empeño de Rick. Pero estos artículos nunca llegaron a la feria ni aparecieron en las exhibiciones públicas de la tienda. La casa de empeño no era más que una cortina de humo que ocultaba una operación mundial de blanqueo de dinero. La riqueza de Rick no provino solo de su negocio de antigüedades. Adquirió propiedades de lujo en todo Estados Unidos y en el extranjero, muchas de ellas adquiridas en efectivo o mediante fideicomisos anónimos. Una finca en España fue comprada por una empresa que hizo solo una transacción antes de disolverse, dejando solo el título de propiedad. Coches de lujo, yates e incluso un jet privado se compraron a través de empresas fachada, oscureciendo aún más el rastro de riqueza ilícita. Durante una investigación posterior sobre el financiamiento de campañas, se descubrió que Rick había hecho numerosas pequeñas donaciones a campañas políticas, distribuidas estratégicamente a través de sus empresas fachada. Aunque ninguno de los políticos involucrados fue acusado de haber actuado mal, la revelación de que Rick podría haber utilizado fondos ilícitos para influir en las decisiones políticas generó una ola adicional de indignación pública. Los bancos también fueron objeto de escrutinio. Varias instituciones financieras habían señalado las transacciones de Rick como sospechosas, pero no tomaron medidas. Un analista bancario testificó bajo juramento: teníamos miedo de interrogarlo. Era una figura pública. Pensábamos que simplemente era rico. Esa complacencia les costó muy caro a los bancos, lo que llevó a multas federales y más investigaciones sobre negligencia institucional. Pero la red de engaño de Rick no solo fue efectiva, fue despiadada. Había contratado una red de profesionales de todos los sectores, abogados, contadores, expertos en antigüedades, para ayudar a dirigir su operación. Algunos eran plenamente conscientes de las actividades ilegales, mientras que otros eran simplemente ingenuos. A medida que se desarrollaba la investigación, varios de estos individuos huyeron del país, dejando atrás solo los restos del imperio de Rick. Un informante describió la operación como una serpiente que se devora a sí misma, un sistema tan intrincadamente diseñado que estaba destinado a implosionar por su propio peso. Y al final así fue.